Estilos de aprendizaje en tanto como elemento fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Julia Eliana Silva Martínez, Teorías de aprendizaje, curso Teorías de aprendizaje. Bueno, los modelos de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman. De acuerdo a un tipo de información preferentemente percibida, de acuerdo a la modalidad sensorial utilizada para percibir la información, para la forma de procesar el aprendizaje y la preferencia para procesar la formación. El tipo de información preferentemente percibida es externa o sensitiva, interna o intuitiva. La externa o sensitiva se da a través de la vista, el oído o las sensaciones físicas y son sensitivos. En la interna o intuitiva se da a través de memorias, ideas, lecturas, son intuitivos. De acuerdo a la modalidad sensorial utilizada para percibir la información, es en formato visuales y verbales. El visual se da mediante cuadros, gráficos, diagramas y demostraciones. Y el verbal mediante sonidos, expresiones orales, expresiones escritas o fórmulas. La forma de procesar el aprendizaje implica un procesamiento secuencial o un entendimiento global. El procesamiento secuencial necesita cuadros, gráficas y diagramas. El entendimiento global necesita sonidos, expresiones orales y expresiones escritas. La preferencia para procesar la información es a través de tareas activas y actividades físicas. O sea, en esta son físicos y en la reflexión o introspección son reflexivos. Bueno, aquí vemos cómo está la estructura del cerebro. Sabemos que hay una anatomía, que hay hemisferios cerebrales. Está la estructura externa, está la superficie lateral, superficie medial, estructura interna, ventrículos laterales, los lóbulos, septo pelúcido y la tela coroidea y la sustancia blanca. Todo sabemos que en todo aprendizaje, pues obviamente interfiere el cerebro, pero de acuerdo a cada situación, el hemisferio central, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho va trabajando. Entonces, en la estructura externa, son dos hemisferios separados por un surco longitudinal en medio, unidos por un cuerpo calloso. Cada hemisferio se divide en lóbulos llamados por el hueso del cráneo que le pertenecen a la frontal, parietal, occipital y temporal. La superficie de cada hemisferio se introduce en pliegues separados por surcos. En la superficie lateral están los surcos, el central, lateral, periocipal y calcarino, perdón. Y están los lóbulos frontal, el parietal, el temporal y occipital. En la superficie medial está el cuerpo calloso, la circunvolución del cíngulo, el surco calloso, surco del cíngulo, lobulillo paracental, precuña, cuña, surco colateral, circunvolución lingual, circunvolución parihipocampo y circunvulación occipital medial, surco olfático. El septo pelúcido está formado por una sustancia blanca y gris que se encuentra en el fomis y el cuerpo calloso. Su función es formar una división entre las astas anteriores a los ventrículos laterales. La tela coroidea, la estructura interna y los ventrículos laterales. Con forma de C se encuentran formando un cuerpo, astas anterior, media e interior. Se comunica con tercer ventrículo agujero interventricular. Los núcleos basales, el cuerpo estriado, que se divide en núcleo caudado o núcleo lenticular, cuerpo amigdalino y claustro. Y la sustancia blanca está compuesta por fibras comisurales y estas se subdividen en tres, que es el cuerpo calloso, la comisura posterior y anterior y la comisura avenular. La segunda parte son las fibras de asociación y la tercera, fibras de proyección. Bueno, las inteligencias múltiples, según Howard Gardner. Gardner nos propone
que los profesores se valgan de una metodología amplia que incluyan ejercicios y actividades que impliquen los 8 tipos de inteligencia. Estos tipos de inteligencia son la inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal kinéstica, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal y inteligencia naturista. ¿En qué consiste cada una de estas inteligencias? La inteligencia lingüística es la sensibilidad a los sonidos, a la estructura, a los significados y las funciones de las palabras y el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje fonético en inglés, y esto se da más que todo en los escritores y los oradores. La inteligencia lógico-matemática es la sensibilidad y capacidad para discernir los esquemas numéricos o lógicos y la habilidad para manejar cadenas de razonamientos largas. Un lenguaje de computación, por ejemplo, Pascal, y los científicos y los matemáticos. Inteligencia espacial es la capacidad para percibir con precisión el mundo visual y espacial y la habilidad para efectuar transformaciones en las percepciones iniciales que se hayan tenido. Lenguaje ideográficos, por ejemplo, el chino. Y estos se dan en artistas y arquitectos, perdón. La inteligencia musical es la habilidad para producir y apreciar ritmo, tono, timbre, apreciación de las formas de expresión musical, sistemas de notaciones musicales, código de Morse, personas que tocan instrumentos, que cantan, bueno, toda esa parte, aquellas que desarrollan su parte musical. La inteligencia corporal kinéstica es la habilidad para controlar los movimientos del cuerpo y manejar objetos con destreza. El lenguaje de signos, el de Braille, y lo pueden desarrollar todas esas personas que son atletas, bailarines, escultores, o sea, tienen como esa facilidad para desarrollar este tipo de inteligencia. La inteligencia interpersonal es la capacidad para discernir y responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y los deseos de otras personas. Señales sociales, por ejemplo, los gestos y las expresiones sociales. Un consejero, un líder político, un pastor, un sacerdote, bueno, todas estas, el tipo de inteligencia que se utiliza. La inteligencia intrapersonal es el acceso a los sentimientos propios y habilidad para discernir las emociones íntimas, conocimientos de las fortalezas y debilidades propias. Símbolos de yo, por ejemplo, los sueños, las creaciones, los artistas, todos estos los desarrollan las fisioterapeutas, un líder religioso, igual. Perdón. La inteligencia naturalista tiene que ver con la naturaleza, crianza y clasificación, que tiene una mayor sensibilidad a la naturaleza, la capacidad de cultivar y de crear una mayor facilidad para cuidar animales e interactuar con ellos. Son buenos a la hora de reconocer y conocer y clasificar especies. Entre ellos se encuentran los zoólogos, jardineros o naturalistas. Ay, disculpen que estoy un poco nerviosa. Bueno, la percepción, pensar, procesamiento, vamos a ver este cuadro, este diagrama de una manera más, voy a explicárselos. Entonces, es hacer, sentir, observar y pensar. Entonces, estamos en la percepción, procesamiento, listo. Entonces, es pensar, conceptualización, formulación de conceptos abstractos. Pasamos a hacer, que es la aplicación, experimentación activa de los conceptos de nuevas situaciones. Pasamos a sentir, inmersión en una experiencia concreta. Reflexión, observación, análisis de la experiencia. Todo va correlacionado. Todo nos lleva a desarrollar nuestros diferentes sentidos y nuestras diferentes maneras de expresarnos y de aprender. Muchas gracias por su atención.